No hay problema. Gracias. Listo. Estamos empezando a grabar. Ok. ¿Qué tal, Danita? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Qué has cocinado, Dana? ¿Ya has almorzado? No, carne de soya comí. ¿Vegetariana? ¿Hamburguesa de plátano? Nada, los señores, ¿no? Bueno, que me toca Milenka. Tengo algo de algunos minutitos, a ver, hasta que se conecte. Vamos bien. Me traigo un vaso de agua mientras. ¿Qué es el Quick Commerce en concepto logístico? El Quick Commerce o Q-Commerce, traducido como comercio electrónico rápido o veloz, hace referencia a las empresas generalmente de productos de conveniencia o de consumo inmediato, que realizan entregas a domicilio casi inmediatas. Además, se gestionan íntegramente por Internet para ofrecer un servicio local. De esta forma, el Quick Commerce complementa a los servicios cotidianos como pueden ser el supermercado, la farmacia, tiendas de conveniencia u otros, para cuando se necesite una serie de productos en particular y que lleguen de forma rápida y eficiente al hogar o a la oficina. Este innovador concepto, que es la evolución directa del e-commerce, trata de reducir la espera de los consumidores hasta tiempos nunca antes vistos, ofreciendo entregas muy rápidas sin perder de vista la excelencia mediante la unión de todos los aspectos positivos y aprendizajes obtenidos del e-commerce y del delivery de última generación, el cual ha introducido la inmediatez en la fórmula de la ecuación. Esta tendencia nació desde el modelo de entrega de alimentos o food delivery en inglés, la que se está implementando por más de 50 años. Por ejemplo, casos como las entregas de pizza en 30 minutos o una hora demuestran la viabilidad del servicio. El Q-Commerce se ampara en la velocidad y en el deseo de inmediatez de los usuarios, en un mundo en el que queremos todo ahora mismo y donde no existen tiempos de espera. Los clientes quieren el producto ahora mismo e incluso la satisfacción podría estar más unida a la recepción de este que a la funcionalidad del producto en sí mismo. La compra online se ha consolidado absolutamente a la vez que se va sofisticando en las empresas, las cuales frente a la necesidad, incluso acelerada por la pandemia, han tenido que digitalizarse y crear su versión online para adaptarse a los nuevos tiempos. Los clientes requieren el servicio de compra online gracias a la comodidad y la rapidez que ofrecen. Principales características del Q-Commerce. Al ser un concepto tan nuevo y en plena transformación, las principales características que ofrece el Q-Commerce son las siguientes. Delivery en menos de una hora. Lo que se propone a este modelo de negocio es entregar al usuario su pedido en el menor tiempo posible, manejando tiempos de entrega entre 20 y 30 minutos, como mucho, aunque dicen que el principal reto futuro sería llegar a 15 minutos. Localización. La proximidad para la entrega del producto es muy importante, sobre todo en grandes ciudades. Las empresas están adquiriendo o asociándose con hubs logísticos estratégicos en la ciudad, conocidos también como D-Marts, Delivery Only Local Warehouses, y también algunos dark stores o tiendas oscuras. Comodidad. Los pedidos recibidos también son para consumo instantáneo o muy urgente. La necesidad prevalece sobre el apetito, donde el food delivery sigue siendo estrella con la proliferación de las aplicaciones de entrega o deliveries como pueden ser Uber, Globo, Pedidos Ya, Rappi, entre varias otras. Disponibilidad. El stock disponible para entregas inmediatas es un tema muy delicado, por lo mismo es que gran parte de quienes realizan Quick Commerce son más proveedores de servicios que tiendas. Ellos se encargan de realizar la compra y la entregan, cobrando un fee mayor por la gestión completa del servicio. Experiencia de usuario. La experiencia de usuario en Quick Commerce es lo más importante, pues el objetivo está en proporcionar bienes esenciales en la vida cotidiana con rapidez y comodidad, factores determinantes para los usuarios y que privan sobre características como el precio. Antes que continuemos, te contamos que Concepto Logístico en Más Container es una presentación de Michelin, Flotas Conectadas, Haces Cargo, Gestión y Seguridad para la Logística, Camion Go, Conectamos para el transporte de carga. El Quick Commerce y las nuevas necesidades mundiales.
El Q-Commerce no es aplicable a un tipo de producto específico, aunque en productos de primera necesidad es donde se puede generar la urgencia de tenerlos en muy poco tiempo. El número de hogares pequeños o unipersonales está creciendo rápidamente y eso conlleva una creciente demanda de entrega de productos en pequeñas cantidades o pequeños lotes de productos. Este tipo de clientes necesitan comprar una cantidad inferior de cosas para comer si nos referimos a la compra o igualmente de un solo ítem para compras de cualquier otro tipo. Comprar en grandes cantidades, aunque suele ser más barato, no es una opción para este tipo de hogares. También el teletrabajo ha creado nuevas necesidades que hay que satisfacer a toda velocidad, como el material de oficina, los dispositivos electrónicos u otros que faciliten el día a día en el denominado home office o trabajo desde casa. Si pensamos en la necesidad de velocidad y comodidad, existen varios aspectos que resultan clave: un ritmo de vida caótico y frenético, crecimiento de las ciudades, personas de la tercera edad que necesitan adquirir algo urgente y los hogares unipersonales que ya mencionábamos. Un cambio de visión para hacer entregas quick. La realidad es que es posible contar con la velocidad para hacer las entregas en 30 minutos o menos, sobre todo en las grandes ciudades, mediante la implementación de hubs logísticos en puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo ofrecer este servicio a distintos barrios o comunas. Por lo tanto, tener almacenes fuera de las ciudades está empezando a cambiar, en pos de ubicarlos en lugares clave a los que se puede llegar más rápido y a los que se puede acceder más fácilmente, cambiando el paradigma actual de distribución. Alianzas con comercios locales mediante un sistema de partners es otra estrategia innovadora para llevar el Q-Commerce a buen puerto. Es posible tener una amplia gama de productos siempre a mano y realizar entregas muy rápidas gracias a esta colaboración en la que todas las partes salen beneficiadas. Drones y robots también están siendo considerados para el desarrollo del Quick Commerce, y no solo por la velocidad de entrega, sino que también en cuanto a la sostenibilidad, ya que estas tecnologías sustituyen a los vehículos contaminantes. Esto fue Concepto Logístico en Más Container, una presentación de Michelin, Flotas Conectadas, Haces Cargo, Gestión y Seguridad para la Logística, Camion Go, conectamos para el transporte de carga. Milenka, apareciste. ¿Cómo estás, Milenka? Buenas tardes, Lisa. Hola, Milenka. Oh, Josué. ¿Cómo estás, Josué? David. Milenka, ¿estás ahí? Milenka. Negativo, móvil. Silvia, ¿estás conectada a Master Contain? Es chileno el programita. Buenas tardes, Licen. Ah, Milenka, apareciste. ¿Tienes Sí, la Licen. ¿Tienes Sí, la... ¿Sí? sí. A ver, vamos a ver. Te voy a dar para que... Y ahora sí puedes conectar. ¿La noticia primero o el video? El video, prefiero. Después avanzamos y la noticia al último. Otra vez, mi neguita, otra vez, pero ¿De cero? de cero. No, lo que pasa es que no se escucha el volumen. Eh, No, lo que tienes que hacer es poner compartir, como les he dicho, en el lado izquierdo, en la parte que te sale en la ventana. La sí. parte izquierda de abajo dice compartir video, digo, audio. Ay, está en inglés. Compartir, A ver ahora. compartir sonido tendría que salir. Tienes- Tienes que dejar de compartir. Listo. Ahora darle clic en compartir pantalla. Te va a salir una ventana. Ah, ya la encontré. Estamos aprendiendo algo nuevo todos los días. Ambos, buenas noches. Un gusto tenerlos en el programa. ¿Ahora sí? Sí, sí. Y amplía la pantalla. Ambos, buenas noches. Un gusto tenerlos en el programa. Me gustaría empezar con Víctor Achata sobre lo que está ofreciendo el Banco Unión. Entiendo tasas competitivas
y varias ventajas para empresarios que están emprendiendo actividades, operaciones de comercio exterior, de importaciones, en fin. Háblenos un poco de cómo se está mirando, qué visión tienen desde el Banco Unión para poder apoyar a este sector. Claro que sí, Iván, Romanet, muy buenas noches a ustedes y a su distinguida teleaudiencia. Como usted bien lo dijo, Banco Unión está llevando a cabo actividades algo diferentes a las tradicionales en banca. Más allá de las tasas y las comisiones competitivas, se están ofreciendo oportunidades que le permitan al importador y al exportador boliviano encontrar oportunidades y alternativas frente a una crisis de contenedores que ha generado y ha incrementado las tarifas y los fletes marítimos, que se han disparado hasta casi un 600%. Entonces, estos fletes marítimos de alguna forma generan un efecto dominó que influye en los precios de venta que podrían tener los comercializadores de importar o de continuar realizando los pagos por los fletes marítimos. Frente a este problema, Banco Unión, junto con Banco Provincia de Buenos Aires, Argentina, han visto una solución que es bastante atractiva y la hemos denominado Programa Compre en la Región. Nos ocupamos de ser el intermediario entre el importador y el exportador boliviano para que juntos en una sala virtual podamos determinar términos y condiciones los más favorables para ambas partes y, por supuesto, impulsar la economía y la producción nacional, a tal grado que podríamos internacionalizarla. Les ayudamos a ser competitivos a través de convenios como el ALADI para minimizar aranceles e impuestos. Como dije a un inicio, evitar el costo por el transporte marítimo, porque al estar haciendo intercambio de bienes y mercancías con países vecinos, vamos a necesitar una alta demanda más bien de transportistas terrestres, que también es un sector bastante golpeado y que ha estado trabajando en esta época de pandemia. Banco Unión tiene un objetivo mayor, que es el de estar junto a su gente, el de confirmar que estamos al lado de ellos. Hemos estado, después de un aislamiento forzoso en nuestras casas, hemos estado también en las calles junto con la gente, atendiendo en ventanillas y saliendo, no solo luchando contra el COVID, también trabajando para salir día a día. Queremos mantener ese compromiso con la gente y darle estas nuevas oportunidades para que ellos puedan optimizar sus costos de transporte y de alguna manera sustituir algunas importaciones que están bastante caras por el flete marítimo. Bien, Víctor, muchas gracias. También se encuentra con nosotros Luis Fernando Patiño, quien es gerente nacional de Finanzas y Comercio Exterior del Banco Unión. Entendemos también que el banco está realizando diferentes convenios con otros bancos de la región. ¿Con qué objetivo se está realizando esto y de qué manera también esto ayuda a obtener ventajas para los empresarios que se dedican al comercio exterior? Muy buenas noches, Romanet. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches a toda la audiencia del país. Bueno, sí, Banco Unión efectivamente está en una política de establecer contactos con diferentes entidades financieras del exterior, ¿no? En esta oportunidad hemos tenido este seminario donde ha estado el Banco de la Provincia de Buenos Aires, una entidad, una de las entidades más importantes de la Argentina, ¿no? También hemos tenido contacto con CaixaBank, que es un banco español que tiene que tiene oficinas importantes en Brasil. Hemos establecido contactos. También estamos en gestiones con España, ¿no? También tenemos nuestra corresponsalía con el Commerzbank alemán. Todo ello con el propósito, como usted mencionaba, de brindar facilidades a los que requieren de servicios de comercio exterior, ¿no? Es decir, en realidad a la economía en general, ¿no? Y en particular y en especial a todos aquellos bolivianos, emprendedores, que desean pues proyectarse hacia el comercio exterior y llevar sus productos al mundo.
Sabemos que Bolivia tiene vocación productiva, ¿no? Y que esa vocación productiva de gran calidad que puede ser llevada al exterior. Importante, ¿no? El tener nuevas oportunidades para la gente que está introduciéndose en el tema del comercio exterior o las importaciones. Ustedes se encargan de darles todas las facilidades, les dan seminarios, ¿y cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden acceder a esta posibilidad? Cualquiera puede ser quien pueda traer artículos del exterior o pueda llevar también, o hay unos requisitos específicos para acceder a esto que ustedes están ofreciendo. Muy bien, con relación a quienes ha ido dirigido el seminario, ha sido para todo interesado, ¿no? No ha tenido ningún costo, ya ha sido básicamente con la idea de brindar sobre todo información a aquel exportador, aquel importador de menor escala, ¿no? Aquel que que no tiene acceso, digamos, a información sobre cómo exportar, ¿no? Entonces que necesita tener acceso a sistemas informáticos que hoy día lo decíamos en el seminario, que son gratuitos, que permiten poner en contacto, por ejemplo, a un exportador boliviano con un importador de la región, ¿no? En el seminario de hoy día estábamos hablando sobre la importancia de dinamizar el comercio regional una vez que la crisis de los contenedores ha limitado y ha encarecido mucho el comercio exterior, ¿no? Entonces, esta es una buena idea porque permite ver otras soluciones, ¿no? Mirar a la región, ¿no? Y que la región nos mire y que determine que nosotros pues podemos ofrecer productos. Por ejemplo, hablábamos hoy día de la quinoa, ¿no? Como un producto que podría ser exportado en la región o podría ser demandado dadas sus cualidades milenarias, ¿no? Y que son altamente demandados en los mercados internacionales. Bien. Víctor, haciendo un paralelo con el año 2020, las exportaciones hasta diciembre del año pasado se incrementaron en un 57%. ¿Qué significa esta cifra y qué tan positiva es para el rubro del comercio exterior? Una pregunta, Romané, perdón. Es importante tener en cuenta que las actividades de importación y exportación tienen un dinamismo que responde a lo que ha sucedido en la pandemia. Lo que ha sucedido es que hemos estado encerrados durante algún tiempo y esto ha generado incluso menor producción de algunas empresas del Oriente. Esta menor producción ha impactado en la escasez de algunos productos. Pero más allá de ello, sabiendo del emprendimiento y de la experiencia, poca o mucha que tenga la gente boliviana, siempre ha estado trabajando y tratando de generar el día a día. Esto ha generado también mayores importaciones y por supuesto que algunos estén empezando a pensar en internacionalizar su actividad. Es decir, estos emprendedores, estos pequeños empresarios han encontrado nuevos rumbos. Es que en realidad toda crisis trae una oportunidad. Y esta oportunidad nosotros la hemos visto con el programa Compre en la región, que le ha de permitir al país tener una mejor balanza de pagos, generar un mayor Producto Interno Bruto a través del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que son en realidad las que aportan bastante al Producto Interno Bruto de un país. Entonces, con esto lo que pretendemos nosotros, y respondiendo un poco a tu pregunta, es que la balanza de pagos de nuestro país siempre esté a favor, es decir, que podamos exportar más que importar, que podamos sustituir estas importaciones con la producción nacional. Pero más allá de sustituirlas, generar una producción que nos permita internacionalizar la actividad de aquellos pequeños y medianos empresarios que todavía están encontrando estos rumbos, y ahí está el Banco Unión, que debe
responde a una misión y visión institucional de estar junto a la gente, de coadyuvarle, de asesorarle y, como bien decía Fernando, de mostrarle una contraparte en una sala virtual acompañado de su banco, del Banco de los Bolivianos, asesorándole en cuanto a términos y condiciones que le permita llegar a una negociación importante y buena para el exportador boliviano. Esto ha de permitir que podamos generar mayores divisas en nuestro país, ha de permitir el crecimiento de nuestras empresas. Creemos que la banca y Banco Unión especialmente es la columna vertebral para que podamos reactivar esta economía. En ese sentido es que estamos llevando esta y otras actividades que han de tener ese mismo fin, estar al lado de los clientes, ayudarles, ser alguien que ha de asesorarles permanentemente, no ha de estar solos en el camino de la exportación. Si bien hay que importar también algunos productos, bueno, también Banco Unión ha de estar al lado de estos clientes para poder asesorarlos. Bien, una nueva oportunidad para emprendedores que quieran incursionar en el mundo del comercio exterior o también las importaciones junto al Banco Unión, seminarios y lo que puede ser un futuro diferente. Me llamó la atención ese dato de que los fletes marítimos se incrementaron en un 600% durante la pandemia. Seguramente eso irá cambiando porque también la economía del mundo está cambiando porque las cosas están mejorando. Bien, gracias Víctor Achata, subgerente nacional de Comercio Exterior del Banco Unión. Un gusto. Un gusto el mío. Gracias a ustedes. Buenas noches, Luis Fernando Patiño, gerente nacional de Finanzas y Comercio Exterior. Muchas gracias, hasta luego, un saludo. Un saludo para ustedes, ¿eh? Una buena oportunidad para... Sí. Para El video, Listen. Muy bien, Milenita, muy bien. Puede salir de la presentación. Muy bien, muy buen video. Estamos viendo que si estamos en lo cierto, bueno, están viendo otras políticas con el Banco Unión, pero, bueno, obviamente las tasas de interés que cobran casi todos los bancos no deja, ¿no? No deja a las pequeñas y medianas empresas que puedan hacer sus préstamos. Y esperemos esas tasas competitivas de las que habla las puedan manejar las pequeñas y medianas empresas. Además que habló del seminario que hicieron donde supuestamente el Banco Unión va a prestar capacitación también a los exportadores, ¿no? Y sería bueno, ¿no? Todo tipo de capacitación, de apoyo, más si hay unión entre los bancos argentinos y buscar otro tipo de apoyo que en este caso deberían estar ahí fuera del aspecto económico, las embajadas, los consulados, ¿no? Con los que están allá para que puedan buscar ferias internacionales, alguna reunión para nuestros pequeños y medianos empresarios. Se habló de la internacionalización, interesa eso, pero que nuestros productos obviamente salgan con valor agregado. Hay muy buena producción, según lo que he visto en nuestros productos, ¿no? En algún momento he ido con una amiga a recoger el subsidio, me he invitado ciertas cosas que todo es de producción nacional, ¿no? Pero son muy ricos, están muy bien hechos. Entonces, aportar a eso para que de alguna forma se pueda crear mayor cantidad y se pueda exportar en algún momento, ¿verdad? Pero muy buena el apoyo que va a brindar si es que lo hace de manera eficaz, ¿no? Porque como les digo, una cosa es que comuniquen todo eso, pero el momento de que la gente vaya y quiera sacar un préstamo, le vienen con todas las trabas, ¿no? Les piden garantías de aquí para allá, entonces es difícil de que un
pequeño o mediano empresario pueda tener un préstamo, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que he ido viendo, en algo está cumpliendo el Banco Unión para estos préstamos de las casas sociales. Hay algunos préstamos más que se hacen, ¿no? Pero lamentablemente esto, aunque no crean, solo le dan al sector público, a los trabajadores del partido, en pocas palabras, ¿no? A los que están trabajando en las empresas del Estado, ¿sí? Esos son los beneficiarios, generalmente. Muy bien. Llamamos lista y a ver comentarios. Josué Hernán, Presente, Licen. Dana, Presente, Lice. Jorge Aarón, James, Cecilia, Presente, Licen. Vicenta y Franco. 3 vinieron, no, 4 vinieron y 3 se faltaron. A ver si entra más tarde. ¿Qué opina? A ver, Dana, ¿qué opinas respecto a lo que ha anunciado el banco? Como usted dijo, ¿no? A veces suelen lanzar así varias cosas y después a veces ellos mismos ponen trabas como para que uno se desanime, ¿no? En el proceso que hay. Y lo que más me llamó la atención fue, digamos, que lo que dijo, ¿no? Al final que el banco está aquí para... Es como una columna para que todo esto, lo que ha pasado con la pandemia, se pueda sobrellevar, ¿no? Se pueda salir de ahí. Y también es que se centra en ayudar a los clientes. Bueno, se debería centrar en ayudar a los clientes que deseen importar o exportar. Más que todo exportar, decía, ¿no? Ya que eso genera más ingresos para el país. Eso sería, dice. Sí, en realidad las exportaciones, ¿no? Eso es lo que hace crecer Sí. los ingresos dentro de un país. ¿Qué dice Josué? Me parece interesante la propuesta que hizo el banco de capacitar a las personas de comercio internacional en el tema de la importación, perdón, ya que el país no exporta mucho, perdón, no exporta mucho. A medida que igual avancé en mi trabajo final, ¿no? Ahí me pude dar cuenta de la poca cantidad de exportación que tenemos. Entonces me parece que hay que ayudar al crecimiento de eso para que más personas se animen a vender el producto y que Bolivia crezca, ¿no? Porque aquí tenemos productos que no se encuentran fáciles como la quinoa, el mentizán. Tenemos varias cosas que nosotros mismos no sabemos aprovechar y que en otros países yo creo que sí las hubieran aprovechado muy bien, ¿no? Preferimos lo extranjero a lo nacional, eso también me di cuenta. Muy bien, Josué. No, y en realidad, ¿no? Tenemos acá superalimentos. Yo también trabajo con una empresa transnacional, peruana, obviamente, pero que está en toda Latinoamérica con productos naturales, nutracéuticos se llama, y utilizan los superalimentos que son muy requeridos en otros países, ¿no? Obviamente, ¿no? Y tenemos todo, hay en Bolivia, en Perú, Ecuador, toda Latinoamérica tiene superalimentos. No lo sabemos aprovechar, y como les digo siempre, vienen, compran, lo llevan y nos los venden en esos suplementos, pero ya con químicos y todo eso, ¿no? Complicado. Sí. ¿Qué dice Ceci? La verdad que sí, Licen, el video estuvo muy interesante, lo del banco. Pero Licen, en caso, digamos, de que sí fuera 100% real y que no vayan a poner tantas trabas, eso va a ayudar bastante aquí bueno, al país, porque igual, ¿no? No quieren importar porque el miedo de pensar que vaya a fracasar en otro país, porque, ejemplo, uno no exporta, como dijo el compañero, la quinoa, pero si ustedes los ven ejemplo, leí creo que era en Canadá, que la quinoa, pucha, carísima. Y, o sea, eso le dicen, qué bien, la verdad, que el banco ayude. Sí, hay varios países que consumen, o bueno, se exporta, porque hay varios latinos que viven en ese lado, ¿no?
Si hablamos de Canadá, ahora Canadá está llamando, bueno, no está llamando, sino, sí, en pocas palabras, está haciendo propaganda para que vayas a vivir a Canadá con todo, ¿no? Para trabajar, porque no hay gente. Sí, Sí, Josué. además la gente dice que está ahí es muy vieja, o sea, y no les da el 100% de como una persona joven. Acá también llegó la convocatoria. Sí, Bueno, no la convocatoria, sino el anuncio de los requisitos y eso. para viajar allá. Sí, vayan, van a quedar con casa todos. Josué ahí se consigue una viejita, ¿no, Josué? Y Sugar mami. otra cosa que quería argumentar es que con esas clases de facilidades también y con un poco más de controles también lo que nos afecta mucho, ¿no? Como economía y por lo que no crecemos mucho como país es el tema del contrabando, ¿no? Siento 100%. que, siento que capacitando y dando facilidades la gente ya no se va a ir tanto por contrabando para así poder ayudar al país, ¿no? Sí, en realidad el contrabando es uno de los peores flagelos, ¿no? Pero está apoyado también, lamentablemente. Los contrabandistas más grandes van a entrar a bailar en el Caporal, de la Justus, de allí donde venden todos los televisores, etcétera, ¿verdad? Pero esos también tienen apoyo porque ellos apoyan al gobierno. Lamentablemente el narcotráfico y el contrabando es algo que no se puede parar porque justamente hay compromisos políticos al respecto y eso es claro, ¿no? Claro. Y de alguna u otra manera nosotros igual apoyamos a eso porque nos vamos a lo barato en vez de a lo legal, ¿no? Claro, es que vamos al shopping Comavi a comprar ropa usada que está netamente prohibida, 100% prohibida, y en todos los pueblos de Bolivia, sí hay puro vehículos indocumentados, ¿no? Y por eso que siguen ingresando, porque nosotros mismos como ciudadanos motivamos la compra de eso, ¿no? Porque en realidad el Estado podría frenar. Yo estoy haciendo un proyecto con un alumno respecto al contrabando. Y si tienen políticas de Estado, el gobierno, el Ministerio de Economía, para bajar ciertos aranceles de todos los productos, tal vez que entren de contrabando, los contrabandistas ya no se animarían porque lo legal estaría entrando y estaría compitiendo en el mercado con precios razonables, ¿verdad? Pero nos ponen impuestos para todo, certificaciones, autorizaciones, pues un importador legal que va a querer traer prefiere meterlo de contrabando, ¿no? Son cosas, ¿sí? Hay solución para todo, pero a veces los mismos gobiernos no quieren poner la solución que corresponde. Muy bien, Josué, Ceci, Dana, gracias. A ver, ¿qué dice Milenka de su video? La verdad que no lo entendí mucho porque yo lo había visto antes de presentarlo y nada, o sea, habla más de, como que más de importancia. No, en realidad habla de la facilitación o las facilidades que supuestamente el banco, con la unión de otros bancos de Argentina y Perú y otros países, están intentando dar facilidades a a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? O a todo el comercio exterior, dando capacitaciones y haciendo préstamos con tasas competitivas, tasas bajas. De eso se trataba más que todo. Con el fin de ayudar a la economía del país. Claro, esa es la finalidad supuesta, ¿no? Ok, iPhone. ¿Quién anda con el iPhone? Franco, ¿no? Soy Franco. ¿Quién está con el iPhone? Franco Fabián Guzmán. Franco a la una. Franco a las dos. No, no está, ¿no? Bien, vamos avanzando un poco más. Eh,
el día lunes ya la presentación de la guía 2, para hacerles recuerdo. Mañana vamos a ver una parte de la liquidación. Vamos a acabar hoy día los Incoterm con esos conceptos básicos. Y después elenca la noticia ahorita. ¿La paso ahora? No, después de que vaya avanzando. Ok. Bien, hoy vamos a ver el término del Incoterm Paz, franco al costado del buque. Obligaciones del exportador e importador. Incoterm Paz, franco al costado del buque. En una operación de compra-venta bajo Incoterm Paz, el exportador entrega la mercancía al costado del buque designado en muelle o en una barcaza por la empresa importadora en el puerto de embarque designado. El término paz es aplicable para el transporte marítimo, es decir, cuando la entrega es en puerto. Las obligaciones del exportador. El exportador asumirá todos los costos implicados hasta el momento en que haya sido entregada al costado del buque en el puerto de embarque y con el despacho de exportación ya realizado. En ese lugar termina para el exportador la responsabilidad sobre daño o pérdida de la mercancía, la que por consiguiente asume al comprador. El comprador no incluye subirla a bordo del buque, que quede claro, ¿no? El PAS no incluye subirla al buque, solo dejarlo al costado del buque. Además, pagar los gastos necesarios de las operaciones de verificación que sean necesarias al efecto de colocar la mercancía a disposición del importador y proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la mercancía. Incoterm Paz. Obligaciones del importador. En este caso, para el precio Paz, el precio ex-GOR más despacho de exportación, más transporte interno hasta el puerto, más gastos portuarios que correspondan, ¿sí? Al costado, al ladito. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque y efectúa el despacho de exportación. Y el comprador contrata el transporte y seguro de la mercancía hasta el puerto de destino, el transporte principal, y efectúa el despacho de importación en el lugar donde llega la mercancía. Entonces, las obligaciones del importador. El importador debe contratar el transporte de la mercancía a partir del puerto de embarque designado, así como recibir la entrega de la mercancía. El importador tendrá que dar al vendedor aviso sobre el nombre del buque, lugar de carga y fecha de entrega requerida y pagará los gastos de inspección previa al embarque. El importador es responsable de pagar la carga de la mercancía a bordo del buque, contratar y pagar el flete internacional desde el puerto de embarque y contratar y pagar el seguro sobre la mercancía. Además, pagar cualquier gasto adicional en que se haya incurrido, ya sea porque el buque designado por él no ha llegado a tiempo o no puede hacerse cargo de la mercancía o deja de admitir carga antes del tiempo estipulado. Incoterm CFR, Cost and Freight, costo y flete, solo costo y flete, ¿no? Obligaciones del exportador e importador. Características generales del CFR. El vendedor entrega la mercancía al bordo del buque, contrata y paga los costes y el flete hasta el puerto designado. El vendedor asume, si hablamos del vendedor para que entiendan mejor, es el exportador, ¿verdad? El exportador. Asume el costo o el coste de transporte hasta el destino
designado, pero una vez entregada la mercancía al primer transportista, asume el riesgo. El comprador, a menos que el contrato de compra-venta se especifique lo contrario. En el contrato de compra-venta se puede especificar si las partes desean que el riesgo se transmita en una etapa posterior. El vendedor será el responsable del despacho de aduanas. El término CFR son las siglas Cost and Freight, que en español significa costo y flete. En una operación de compraventa bajo el término CFR, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. El vendedor debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado, así como los costos relacionados al despacho de exportación. Obligaciones del vendedor bajo el Incoterms CFR. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despachos de aduana en origen, gastos de salida o gastos en origen y el flete marítimo internacional. Las obligaciones del comprador bajo el término CFR. Pago de las mercancías, gasto de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterms CFR, aunque bajo el Incoterms CFR no se obliga o no es obligatoria la contratación del seguro de carga, es altamente recomendable que cualquier envío de transporte marítimo quede asegurado. El envío puede quedar cubierto de principio a fin con una única póliza contratada por el vendedor o por el comprador. O también se pueden contratar dos pólizas separadas para que el comprador y el vendedor se hagan cargo de sus respectivas partes de la cadena de transporte. En ambos casos es aconsejable asegurarse de que las condiciones del seguro queden claramente reflejadas en el contrato de compra-venta internacional. En muchos de los casos, el uso del seguro, más en Bolivia, no se ocupa, ¿no? Ya les he comentado que dentro de los contratos de compra y venta internacional, en las cláusulas que allí se escriben, son obligatorias, tanto para uno o para otro, ¿sí? O pueden tomar, como dice aquí, o está aconsejando el CFR, que cada tramo sea asegurado y se haga cargo cada uno de las partes, ¿no? Tanto importador como exportador. Y que se refleje claramente en el contrato de compra-venta internacional. ¿Qué quiere decir? Que se pongan de acuerdo para que de alguna forma haya una póliza de seguro para que cubra daños que pueden pasar o que se puedan atribuir en el transporte de las mercancías. Vuelvo a recalcar que en Bolivia no se toma el seguro porque no existe un contrato de compra-venta internacional. Los bolivianos no compramos con contrato de compra-venta porque, vuelvo a recalcar, eso se hace mediante una formalidad legal, ¿sí? Donde tienes que presentar la factura real, correcta, y todos los documentos correctos. Por eso que muchos no aplicamos en Bolivia, no aplican el contrato de compra-venta internacional ni el seguro. Así que las agencias despachantes aplican el 2%. ¿Sí? El 2% para la liquidación aduanera. Muchos de los bolivianos también, de alguna u otra forma, cuando no hay un contrato de compra-venta internacional, para que no pierdan las mercancías, intentan a veces tomar un seguro nacional. Pero como les digo, el seguro, porque es medio difícil que lo saquen
los importadores bolivianos? ¿O por qué no quieren sacarlos en pocas palabras? Porque la misma compañía de seguros hace un estudio de cuánto vale su mercancía. ¿Sí? Porque ellos tampoco quieren tener riesgo si pasa algo con esa mercancía. Además que son exigibles ciertos artículos o ciertas cláusulas que se conocen más en el seguro para que un importador pueda o exportador pueda pedir una póliza de seguro, ¿verdad? Porque van a buscar siempre los del seguro no cubrir con esos costos si pasa algo. Si van a cubrir, quieren cubrir lo real, ni menos ni más. Por eso que los importadores nacionales no quieren sacar seguro. ¿Sí? No quieren que se los investiguen porque la mayor parte presentan facturas menores al precio que han comprado, ¿verdad? Eso es sabido. No todos, ¿no? Por si me están filmando, no todos los importadores llegan a eso, pero la mayoría. Características del CFR, tipo de transporte, exclusivamente para transporte marítimo. No es aconsejable para el transporte multimodal. No es aconsejable para los contenedores. El lugar de entrega a bordo del buque, en el puerto de embarque designado por el vendedor. Situación de la mercancía, carga-descarga, a bordo del buque designado por el vendedor. Los documentos de entrega, ya empezamos con los documentos aquí completos, casi completos, conocimiento de embarque, con la mención del flete pagado, prepaid, porque está pagado hasta. Este freight prepaid generalmente vienen en las guías aéreas así. Hemos hablado un poquito del artículo 20 ayer, ¿verdad? Donde el flete real para la guía aérea es un freight prepaid. Que de ese monto del freight prepaid que está en la guía aérea se tiene que sacar el 25%. Ya, tomemos en cuenta en una guía aérea o un transporte de mercancías por vía aérea. Tipo de carga, preferiblemente operaciones de carga general. Contratación del transporte principal, quien lo hace, el vendedor o el exportador. Contratación del seguro de transporte, no existe obligación por ninguna de las partes. No obstante, es aconsejable que el comprador lo contrate ya que es el que asume el riesgo en el transporte internacional. Pero se puede llegar, si es una negociación real, ponerse de acuerdo para sacar seguro de ambos tramos. Transmisión de riesgos del vendedor al comprador, una vez que la mercancía se ha colocado a bordo del buque en el puerto designado por el vendedor. Inspección del preembarque. Comprador, excepto si es por exigencia del país vendedor, en cuyo caso será por cuenta de este. ¿No? Hay este tipo de inspecciones al preembarque, que generalmente estas preinspecciones no las cobran, pero sí hay en algunos países sí, ¿no? Estas inspecciones de preembarque son generalmente realizadas por aduanas y por funcionarios de la policía. En nuestro caso sería la PLCN, ¿no? De narcóticos, para que hagan una inspección, una revisión. Generalmente en el aeropuerto internacional de Viru, para el 100% de las exportaciones tiene que tener un sello, una firma de la PLCN. Es decir, antes de que suba el avión, antes de exportarse, la guía aérea para exportación, se tiene que llamar a los funcionarios de la PLCN que están en el aeropuerto. Ellos van con su perrito, con su can, para no abrir las cajas. Hacen un olfateo los perritos que están drogaditos. Y si no encuentran nada, la PLCN firma. Bueno, ya es un requisito para que se pueda
exportar. Estas son inspecciones de preembarque que se realizan. Despacho de exportación lo hace el vendedor, que sería el exportador, ¿no? Despacho de importación, el comprador, que sería el importador en otro país. Medio de pago para utilizar, simples. Se puede utilizar cualquier tipo de medio de pago, ¿no? Transferencias, orden de pago, cheque, al contado. Como documentos se puede tener las cartas de crédito, cobranza documentaria. Eso vamos a ver en el transcurso de la siguiente semana, ¿no? Financiamiento y formas de pago del comercio internacional. SIF. POP y SIF, uno de los más utilizados, y Bolivia utiliza para su liquidación el POP y SIF. El SIF se refiere al costo, seguro y flete. Como hemos visto el artículo 20, para la liquidación les va a ser más fácil a ustedes, aunque no hayan llevado aduanas, entender por qué se utiliza el POP y el SIF en estos ejemplos, ¿ya? Entonces, atendamos para que sea más fácil para ustedes. Costo, seguro y flete, obligaciones del exportador e importador. El Incoterms 2020 sí es idéntico al Incoterms CFR, pero, o excepto en un aspecto, ¿sí? En un aspecto. Aunque el riesgo se transfiere al vendedor, al cargar la mercancía a bordo del buque en SIF, el vendedor está obligado a contratar un seguro. El CFR Cost Freight es solo el costo y el flete, pero en el SIF es costo, seguro y flete. ¿Sí? Es el mismo, igual que el CFR, pero aquí el aspecto principal es que el el exportador tiene que, o está obligado a tomar un seguro. No importa con el nivel mínimo de cobertura para el riesgo del comprador, ¿sí? Con un seguro hay diferentes coberturas. En el libro grande de los Incoterms que les he pasado, se va a mencionar mucho respecto a la cobertura de seguro en las clases A, B, C. ¿Sí? Para diferentes tipos de mercancía, como en todo, ¿sí? Hay diferentes cláusulas de seguro. No es la misma una cláusula de seguro para vidrios, digamos, para ventanas, no sé, para vidrio directamente, ¿no? No es lo mismo una cláusula de seguro para fierros, ¿no? Que no le, en realidad en el trayecto, manipulación, no pasa nada con los tubos de fierro, por ejemplo. Pero para los vidrios tiene que ser con un manipuleo más cuidadoso, ¿no? Se tiene que poner en las cajas embalajes frágil, etcétera. ¿Sí? No es lo mismo. Deberá ser un seguro del tipo Instituto Cargo Class, la clase 6 o similar. Además, el vendedor debe entregarle al comprador la póliza de seguro. Dicho documento generalmente identifica al vendedor como la parte asegurada, nombre del asegurado, el importador. Por lo tanto, se debe endosar el documento en la parte posterior para permitir que el comprador haga la reclamación si así lo requiere, si hay algún problema, si es que ha sucedido algo, pueda reclamar la mercancía. ¿Sí? Generalmente las agencias de seguro, al emitir la póliza en una cláusula C, lo hacen sobre el 110% del valor de la mercancía. ¿Sí? Ese 10% para cubrir cualquier eventualidad. No te cobran sobre el 100% de la mercancía. ¿Sí? Te cobran sobre el 110% para emitir la prima de seguro se llama. ¿Ya? La prima de seguro es el monto que se pone también en la liquidación. Esa prima es sobre el valor de la mercancía, generalmente a un 110%. Si la mercancía vale 500, si la mercancía vale 500, la compañía de seguro
hace su liquidación por el 550%, ¿sí? Para emitir la prima de seguro. En el término CIF, que es las siglas Cost, Insurance, Freight, que es en español constituye costo, seguro y flete, en una operación de compra-venta bajo el término CIF, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y en ese momento se transmite el riesgo de pérdida o daño a la mercancía. El vendedor o el exportador debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado y también contrata una cobertura de seguro mínimo. La cláusula C es la mínima, ¿no? Contra el riesgo del comprador de pérdida o daño a la mercancía durante el transporte, así como los costos relacionados al despacho de exportación. Obligaciones del Incoterm CIF. Vendedor. Notificar la entrega de las mercancías a bordo del buque acordado. Entregar las mercancías a bordo del buque acordado con el valor del flete y seguro. El seguro internacional pagado. Pagar todos los costos hasta que la carga haya sido colocada sobre el buque que la trasladará a su destino, incluyendo lo que se generen por concepto de despacho aduanero en el país de origen, el valor del flete y el seguro internacional. El seguro a contratar a favor del exportador es de 110% cláusula C mínimo riesgo, ¿no? Lo que les decía, 110% sobre el valor, obviamente, de la mercancía. Proporcionar una factura comercial y la lista de empaque o un documento electrónico equivalente. Generar evidencia de conformidad o prueba de entrega los bienes y cuando esté a su cargo, el vendedor deberá entregar los documentos de transporte con la fecha de embarque, cuando se impriman los originales y la póliza de seguro o proporcionar asistencia al comprador para que obtengan los documentos o comprobantes correspondientes. Asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. Aquí voy adelantando de lo que vamos a ver posteriormente, que es el financiamiento y formas de pago del comercio internacional. Tomen en cuenta que nadie confía en nadie, ¿no? Generalmente las transacciones comerciales o la negociación internacional se hacen con cartas de crédito. Eso está avalada por los bancos, tanto emisor y receptor. Banco emisor en el país de origen y un banco receptor. Eso lo vamos a ver, pero para ir aclarando. Como se están dando cuenta, si vemos el alcance del exportador con cada uno de los Incoterms, el exportador, cada Incoterm que va pasando va asumiendo más responsabilidad, ¿verdad? Se van asumiendo más responsabilidades. Tiene que hacer más documentación, se tiene que pagar, pero que en un caso, cuando son más responsabilidades, obviamente ellos tienen la facilidad, o el exportador, en algún caso ustedes, tienen más que ganar, ¿sí? Porque no le van a cobrar el monto que está cobrando la transportadora en el tramo 1, el mismo precio, no, porque ustedes están haciendo el trabajo, señor. Cuando uno trabaja, ¿sí? Obviamente va a tener un beneficio. Yo te lo busco, pero obviamente si vale 1,000, yo te voy a cobrar 1,500. No le vas a decir eso, ¿no? Si no, le vas a cotizar un CIF con todo pagado hasta el puerto, ¿verdad? Pero como se dan cuenta, lo que quiero que entiendan que a mayor Incoterm o a mayor riesgo del exportador, obviamente va a haber mayor ganancia. Porque no solamente estás ganando del incremento de utilidad que le has puesto a tu producto, sino estás ganando del seguro, estás ganando del transporte interno, estás ganando de la manipulación, estás ganando del flete
del flete principal, estás ganando del seguro, ¿sí? Y digamos, vamos a ganar de los trámites de agencia que se haga en el exterior, si llegamos a un DDP, como vamos a llegar ahora. ¿Sí? ¿Se está entendiendo eso, Dana? ¿Se está entendiendo, Ceci? Sí, Lizzy. Y dicen, Ya. Todos están entendiendo, ¿no? Es importante eso que quiero que vayan notando. Y los que van es decir, si ustedes no tienen empresa de transporte para su exportación, la pueden buscar, ¿sí? Fácil encontrar el transporte interno, por ejemplo. Es que muchos por desconocimiento venden S-Word para que todos los gastos lo asuma el comprador. En este caso le va a convenir a ellos porque ellos van a pagar lo real, lo que les conviene, ¿no ve? Vos solamente vas a ganar o el exportador va a ganar solo de la comisión que le ha subido a su producto. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahí tomen en cuenta, por si acaso la documentación generalmente en lo que vamos a ver, para ir adelantando, ¿no? El financiamiento de formas de pago internacional, generalmente se hace una transacción entre bancos, generalmente cuando no se conocen, ¿no? Cuando no se conocen las empresas. ¿Para qué? Para que haya una mayor seguridad de que te van a entregar la mercancía y una mayor seguridad de que te van a pagar por esa mercancía, ¿verdad? Es por eso que se hace la transacción de pago mediante un banco emisor en el país de origen, un banco receptor un banco receptor en el país de origen, un banco emisor en el país de exportación. Van siguiendo un circuito hasta que llegue la mercancía a destino, ¿sí? Entre los bancos. Los bancos no te van a entregar la documentación si no has pagado, ¿verdad? Y allá en origen igual, no le van a entregar al exportador si no ha llegado la mercancía. ¿Me dejo entender? Es decir, todo eso ya se va analizando para que ninguno de los dos pierda, ¿no? Pero obviamente una transferencia o un contrato con los bancos es un poco más complicado. Y como han visto, los bancos tienen su departamento de comercio exterior. Ellos se encargan justamente de estas transacciones internacionales. Sí, el Banco Unión igual ha hablado ahí su gerente de comercio exterior, que ellos se encargan, si es que hay alguna transacción, yo trabajo con el Banco Unión, tengo mi cuenta en el Banco Unión, pero mientras no me entregan la mercancía, yo no pago mediante el Banco Unión, ¿verdad? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Comprador, obligaciones del comprador. Proporcionar información suficiente al vendedor para que realice el traslado o envío de la carga. Recibir las mercancías en conformidad después de haber sido cargadas en el buque. Asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de la mercancía que se generen desde que son cargadas en el buque, excepto los valores del flete y del seguro internacional. Pagar el precio de los bienes según lo acordado, ¿sí? El importador, recibir de conformidad los documentos o comprobantes. Pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor. Sí, uno de los términos con el FOB más utilizados a nivel internacional, y el importador asume todos estos costos, ¿no? Costos, gastos. Incoterm CPT, transporte pagado hasta. Obligaciones del exportador e importador. Incoterm CPT, el término CPT es las siglas de Carry Paid To, que en español significa transporte pagado hasta. En una operación de compraventa bajo el término CPT, el vendedor
contrata y paga los costos del transporte necesario para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado, así como los costos relacionados al despacho de exportación. Los riesgos de pérdida y daño pasan al comprador desde el momento en que la mercancía es entregada a la custodia del transportista. En el término CPT, el riesgo se transmite y los costos se transfieren en lugares diferentes. Por ende, es importante que el vendedor, exportador y el comprador, importador, precisen claramente tanto el lugar de entrega donde el riesgo se transmite al comprador como el lugar de destino designado hasta donde el vendedor debe contratar el transporte. Obligaciones de las partes. El vendedor. El vendedor tiene o el exportador tiene que notificar al comprador que se ha entregado los bienes al transportista y que han iniciado su traslado. Entregar la mercancía al transportista principal con el valor del flete internacional pagado. Pagar todos los costos hasta que se hayan entregado los bienes al transportista principal, incluyendo los que se generen por concepto de despacho aduanero en el país de origen y el valor del flete internacional. Generar evidencia de conformidad o prueba de entrega los bienes y cuando esté a su cargo, el vendedor deberá entregar los documentos de transporte con la fecha de salida. Cuando se impriman los originales o proporcionar asistencia al comprador para que se obtenga el documento de transporte correspondiente a su comprobante. Proporcionar una factura comercial y la lista de empaque o un documento electrónico equivalente, asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de mercancías. Vamos a ver lo mismo de esto en todos los que conllevan posteriormente, pero van subiendo sus responsabilidades, ¿sí? A eso me refería anteriormente. Y el comprador o el importador proporciona información suficiente al vendedor para que realice el traslado enviado de la carga, recibir las mercancías en conformidad después de haber sido cargadas en el medio de transporte, asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que son cargadas en el medio de transporte, excepto el valor del flete internacional. Recibir en conformidad los documentos o comprobantes y pagar el precio de los bienes según lo acordado. Pagar los servicios o documentos adicionales solicitados por el vendedor. Y estamos viendo lo mismo, solamente ciertas obligaciones van subiendo tanto para el exportador y van bajando para el importador. Incoterm, Carried and Insured Paid to. Transporte y seguro pagado hasta obligaciones del exportador e importador. El término CIV es la regla, son las siglas de Carried and Insured Paid to, que en español significa transporte y seguro pagado hasta. En una operación de compraventa bajo el término CIV, el vendedor contrata y paga los costes de transporte necesario para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado, así como los costos relacionados al despacho de exportación. Además, el vendedor contrata una cobertura de seguro a todo riesgo, la cláusula A, ¿sí? Hemos hablado en el CIV que la cláusula tendría que ser la C, pero aquí habla de la cláusula A. Contra el riesgo del comprador de pérdida o daño causados a la mercancía durante el transporte. Los riesgos de pérdida y daño pasan al comprador desde el momento en que la mercancía es entregada a la custodia del transportista.
En el término SIB, el riesgo se transmite y los costos se transfieren en lugares diferentes. Por ende, es importante que el vendedor y el comprador precisen claramente tanto el lugar de entrega donde el riesgo se transmite al comprador como el lugar de destino designado hasta donde el vendedor debe contratar el transporte. Obligaciones de las partes, vendedor o exportador. Notificar al comprador que se ha entregado los bienes al transportista y que han iniciado su traslado. Entregar la mercancía al transportista principal con el valor del flete y el seguro internacional pagado. Pagar todos los costos hasta que se hayan entregado los bienes al transportista principal, incluyendo los que se generen por concepto del despacho aduanero en el país de origen, el valor del flete y del seguro internacional. Seguro a contratar a favor del exportador es del 110% de acuerdo a la cláusula A, que es de todo riesgo. Es aconsejable tomar este seguro, ¿no? A todo riesgo, porque sus cláusulas especifican que todo puede pasar en el transcurso del transporte de la mercancía, ¿sí? Toma en cuenta guerras, toma en cuenta incendios, toma en cuenta bloqueos, falta de entrega, que se friegue la mercancía porque no te han dejado pasar el contenedor, y que generalmente ocurre en Bolivia nomás, ¿no? Proporcionar una factura comercial y la lista de empaque o un documento electrónico equivalente. Todo lo mismo, ¿no? Generar evidencia de conformidad o prueba de entrega de los bienes y cuando esté a su cargo, el vendedor deberá entregar los documentos de transporte con la fecha de salida, cuando se impriman los originales y la póliza de seguro o proporcionar asistencia al comprador para que obtengan los documentos correspondientes o comprobantes. Asistir al comprador, asegurar la disponibilidad del servicio, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. Tengo un cuadrito de estos psicoteps, bueno, que están en el libro también, pero se los voy a pasar, donde va detallando mejor que acá, ¿no? Cuáles son los costos tanto del vendedor como del exportador e importador, ¿no? Que generalmente se utiliza. Como se dan cuenta, vamos a seguir sumando todo lo que se requiere en cada uno de los términos que vamos a ir viendo. Dana, ¿tenías alguna consulta? No, listen. Ahora las obligaciones del importador, en este caso, que son las mismas que hemos ido viendo, pero veamos, ¿no? Proporcionar información suficiente del vendedor para que realice el traslado o envío de la carga, recibir las mercancías en conformidad después de haber sido cargadas en el medio, de transporte, asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de la mercancía que se generen desde que son cargadas en el medio de transporte, excepto valores del flete y del seguro internacional. Pagar el precio de los bienes según lo acordado, recibir en conformidad los documentos o comprobantes, pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados. Incoterms, delivered at place, entregado en lugar. Obligaciones del exportador e importador. Entrega en lugar. El término DAP en las siglas Delivered at Place, que en español significa entregado en lugar. En una operación de compraventa bajo el término DAP, el vendedor entrega la mercancía en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga. En el lugar de destino designado, el vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado, así como los costos relacionados al despacho de exportación. ¿Vieron? Van avanzando, ¿no? Dense cuenta, van avanzando las responsabilidades del exportador como del importador.
Obligaciones de las partes, el vendedor, notificar al comprador, lo mismo, ¿no? Pero va subiendo más responsabilidades. Notificar al comprador que los bienes han arribado a la ubicación convenida en el lugar de destino. Colocar las mercancías a disposición del comprador en la ubicación acordada en los tiempos y plazos establecidos. El vendedor no está obligado a descargar las mercancías en el lugar convenido, pagar todos los costos hasta colocar las mercancías a disposición del comprador en la ubicación convenida, excepto los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino. Generar evidencia de conformidad o prueba de entrega a los bienes cuando esté a su cargo, ¿no? Proporcionar al comprador todos los documentos generados en el tránsito internacional necesarios para iniciar el despacho aduanero en el destino o brindar asistencia para su obtención. Proporcionar una factura comercial y la lista de empaque o un documento electrónico equivalente, asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. Seguimos subiendo, nos faltaría un DPU y un DDP para ver riesgos y responsabilidades, obligaciones, responsabilidades, tanto del exportador como del importador. El comprador en el DAP, proporcionar información suficiente al vendedor para que realice el traslado o envío de la carga, recibir las mercancías en conformidad una vez que hayan arribado a la ubicación acordada, asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generan desde que arriban a la ubicación acordada en el lugar de destino, incluyendo la descarga de las mercancías. Recibir en conformidad los documentos, pagar el precio de los bienes, según lo acordado, pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor. Para que les haga un resumen hasta aquí. Si hablamos de Incoterm, hablamos de letras o hablamos de siglas, que son tres, en realidad son tres, que para un comprador y para un vendedor conocerlas exhaustivamente no le veo necesario, pero sí que se estudie, digamos, que se estudie cuál sería o hasta dónde tú pudieras tener la responsabilidad o la obligación de exportar, en el caso de que esté exportando, ¿verdad? En el caso de que esté importando o de que esté comprando mercancía de otro país, también analizar. Si yo tengo mi naviera, hago que recoja la mercancía de China, ¿no? Porque los chinos te van a ofrecer hasta que te entregan hasta tu almacén, ¿sí? Ellos tienen toda la logística y les conviene. Pero si tú haces tu análisis, dices, bueno, tengo empresa de transporte, porque ahora hasta bolivianos te están ofreciendo obviamente igual, obviamente ellos ganan su comisión porque vos no tienes tu naviera, cualquier intermediario o naviera, si lo haces directamente, que es difícil hacer intermediación, es difícil hacer una negociación con las navieras directamente, ¿sí? A nivel mundial, no se puede hacer una negociación directamente con las navieras. Se hace con las empresas de carga, se me fue el nombre. A ver, alguien que me ayude, las que tenemos aquí en Bolivia también. No es con la naviera directamente, sino con estas empresas de logística que se encargan de hacer el contrato. Ya me voy a acordar. Pero ese análisis tienen que hacer, porque los Incoterm son fáciles, son 3 letras, ¿sí? Ustedes designan el puerto que tienen que estar en la factura y qué tipo de Incoterm. Entonces les da el tiempo de analizar, si quiere un CIF, ¿sí? Entrar al libro que les he pasado y hacer un análisis si está bien o no, realizar un contrato de compra-venta internacional, que generalmente no lo hacen, como les he comentado, pero ya está estipulado, es decir, los chinos ya saben que es un CIF. Los chinos saben si le dices, no, quiero que me entregues FOB, puerto de Shenzhen, en China. Ellos ya saben.
¿sí? Y uno tiene que ver que la naviera lo recoja cuando se haga justamente lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que cuando te diga el importador, ya lo tengo, estoy enviando tu carga, habla con tu naviera, ¿no? Generalmente esa es la información que ustedes van a recibir cuando trabajan. El exportador, en este caso, si es de China y tú estás importando, te va a decir, ya está lista la mercancía, ya estoy haciendo la documentación de exportación, ya estoy embarcando, si la fábrica es dentro de China, tendría un tiempo determinado. Te entrego la mercancía en 2 días en el puerto, ¿sí? Queda con tu naviera, que lo recoja en tal fecha, en tal lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la transacción que se debería hacer, o ese es el negocio o la negociación internacional que se debería realizar. Y si se puede, y se están trabajando bien, y si tienen todas las condiciones, hagan un contrato de compra-venta internacional. Se van a librar de muchos problemas posteriores. ¿Sí? Hasta aquí el resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Es resumido. Si han visto el texto que les he pasado, van a ver lo mismo de lo mismo, pero van a hacer más énfasis en las cláusulas que se han modificado y en el cambio de el Incoterms. El cambio de las siglas del Incoterms, ¿no? De un Incoterms, que vamos a ver más adelante. El Incoterms DPU, entregado en lugar de lugar descargado, ¿no? Obligaciones del exportador, importador. Delivered at place unloaded, ¿no? Entregado en lugar y descargado. El término DPU en las siglas Delivered at place unloaded, que en español significa entregado en el lugar descargado. En una operación de compra-venta bajo el término DPU, el vendedor entrega la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, descargada con sus medios y en el punto de destino convenido. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el punto de destino designado y descargarla allí, así como los costos relacionados al despacho de exportación. Es el único término Incoterms que obliga al vendedor a realizar el descargo en destino. Vendedor. Notificar al comprador que los bienes han sido descargados en la ubicación convenida en el lugar de destino. Colocar las mercancías a disposición del comprador descargadas en la ubicación acordada en los tiempos y plazos establecidos. Aquí a todo lo que hemos visto, sí, a todo lo que hemos visto, se aumenta para el exportador asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de mercancías y la descarga en puerto, ¿no? Y el comprador proporciona la información suficiente al vendedor para que realice el traslado o envío de la carga, recibir las mercancías en conformidad una vez que hayan sido descargadas en la ubicación acordada, asumir todos los costos, riesgos del tráfico internacional, recibir en conformidad los documentos, pagar el precio de los bienes según lo acordado y pagar los servicios y documentos adicionales. Y el último Incoterms, que es el DDP, es el que más... Bueno, en realidad es de acuerdo a la disponibilidad de los medios logísticos, tanto del exportador como del importador, que te puede ofrecer los servicios. Te hace una factura ex-work y te hace una factura DDP, ¿no? Ya si uno decide, puede hacerlo completo. Delivery Duty Pay, entrega con derechos pagados. El término DDP en las siglas Delivery Duty Pay, que en español significa entrega con derechos pagados,
en una operación de compra-venta bajo este término, el vendedor entrega la mercancía despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal, en el puerto, en el lugar de destino designado, descargarla allí, así como los costos relacionados al despacho de exportación e importación de la salida del país de origen hasta el país de destino. ¿Sí? Todos los gastos corren por cuenta del exportador. Las obligaciones del vendedor: notificación al comprador que los bienes han superado el despacho aduanero y han arribado a la ubicación convenida en el lugar del destino. Entregar las mercancías al comprador con el proceso de despacho aduanero culminado en la ubicación convenida en el lugar de destino en los tiempos y plazos establecidos. No es obligación del comprador descargar la mercancía en el lugar convenido, pero sí está pagado con todo, digamos, ¿no? Aduanas, sale de aduanas del camión, pero lo demás no contempla que se descargue el camión en sus almacenes, por ejemplo. Pagar todos los costos hasta entregar las mercancías al comprador, incluyendo los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino, ¿no? El despacho de importación. Entregar la documentación original de las mercancías y gestionar la exportación de la carga en origen y gestionar la importación de los bienes en destino. Y el comprador proporciona información suficiente al vendedor para realizar el traslado o envío de la carga, recibir las mercancías en conformidad una vez que hayan sido admitidas en el lugar de destino y estén disponibles en la ubicación acordada, verificar las mercancías y recibirlas en conformidad, recibir en conformidad los documentos o comprobantes, proporcionar la documentación local adicional o complementaria para la emisión de los bienes en el lugar de destino cuando sea necesario. Tomen en cuenta que es muy importante. Ya hemos visto, hemos analizado en algunos videos referente al envío y llegada de las mercancías. Si son percederas, aunque tenga el término y todo esté pagado, en algún momento si el importador en origen revisa la mercancía, como ustedes hemos visto el video donde llega mercancía percedera justamente al puerto de Singapur, ¿verdad? Donde ellos verifican que las frutas que han llegado estén en buenas condiciones, porque llegan en contenedores refrigerados. Y esa es una de las condiciones que están en el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Que las mercancías lleguen a cierta temperatura o tengan los grados necesarios para que no se friegue la mercancía, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sí encuentren daños, ¿qué es lo que va a hacer? Aunque tengamos el DDP, aunque tengamos el ex-work, ¿sí? Tanto comprador como vendedor puede o devolverte la mercancía o no aceptarla, o el otro no pagarte, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta todo eso. Bien. Vamos a analizar otros. Vamos a analizar el documento. De todos modos, esto está en la plataforma, lo tienen completo. Mañana voy a ver un documento, como les digo, un poco más resumido, ¿sí? Para que veamos mediante esos cuadritos, porque si entran igual a googlear, si ven, ponen Incoterms, se van, hay la parte general, en el Google hay fotografías, hay videos, ¿verdad? Entonces hay que navegar. Si ponen Incoterms y se van a la parte de fotos, por ejemplo, igual hay videos donde pueden buscar información, hay esas imágenes donde te muestran, ¿no? Con una sola imagen, ustedes ya saben, lo son 5 tercios, ¿no? Siempre y cuando le den una leída, una lectura, para que vean la diferencia.
¿sí? Yo creo que es entendible los socios de Incoterms, pero sí, si quieren ampliar más sus conocimientos, obviamente hay expertos relativos que dan Incoterms, puro Incoterms, y ellos son en Sudamérica, en Bolivia, son personas que han hecho cursos tipo maestrías en Incoterms con la Cámara de Comercio Internacional. ¿Sí? Y la Cámara de Comercio Internacional te certifica. En Sudamérica solo hay dos personas. En Bolivia, el presidente de la que ahora es del, si mal no recuerdo, de la Cámara de Empresarios, que es el que era, bueno, que es dueño de una agencia despachante, es el que tiene, el único que tiene el permiso de la Cámara de Comercio Internacional. Tengo un amigo que ha trabajado en la aduana en el departamento de valoración y obviamente se necesita conocer muy bien esto de los Incoterms. Igual tiene una certificación a nivel internacional de la CCI. Voy a intentar mañana invitarlo para que nos dé una charlita de media horita, si es que puedo, referente a esto, ¿ya? A los Incoterms. ¿Listo? Espero estén presentes, porque como somos más de 100, se va a reír nuestro amigo, ¿no? Va a decir, ¿y dónde están los 96 que quedaban? Somos 7, pero tienen que estar los 7. Voy a intentar. Ahorita cortamos y le voy a llamar. Milenka, tu noticia. Ok. En la noticia del día de ayer, ¿Ya? ¿Qué dice? Latinoamérica, congestión de puertos estaría disminuyendo. Aunque aún es prematuro para cantar victoria y comenzar a celebrar, todas las variables apuntan a una notable disminución de la congestión portuaria en los principales puertos de América Latina, al tiempo que se destacan resultados mixtos en la batalla de la región para reducir los tiempos de permanencia de los contenedores. Al respecto, Portal Frutícola publica que el porcentaje de naves en espera de atraque en los puertos panameños de Colón y Balboa cayó de 38,6% y 38,5% respectivamente en 2020, a 34,7% y 34,6% en 2021. Sin embargo, todavía hay un margen de mejora, ya que los retrasos en las llamadas en ambos puertos aún superan las cifras respectivas del 29,7% y el 29,5% registradas antes de la pandemia en 2019. El puerto más grande de Brasil, Santos, siguió una tendencia similar a los principales puertos de Panamá, con una ligera reducción de la congestión de un máximo del 20,1% en 2020 al 19% en 2021. Santos, por el contrario, tiene un largo camino por recorrer para volver a los niveles de congestión anteriores a la pandemia de 8,5%. En cuanto a Colombia, los retrasos de los buques en el terminal de Cartagena, el principal puerto de contenedores de Colombia, en comparación disminuyeron el 10% en 2019 a 8,2% en 2020, logrando registrar un nuevo mínimo del 4,7% en 2021. Con 18 grúas pórtico de barco a tierra, el puerto ahora está logrando 35 movimientos de contenedores por hora por grúa. ¿Qué pasa en México? Portal Frutícola remarca que Puerto Manzanillo fue la atípica con pocos problemas relacionados con la congestión.
Los retrasos de los buques se han mantenido por debajo del 4% durante los últimos 3 años y la congestión disminuyó en 2020 antes de registrar un aumento marginal el año pasado del 2,6% al 3,2%. El tiempo que los contenedores pasaron en Manzanillo, por otro lado, disminuyó notablemente el año pasado de 11,2% en 2020 a 5,1% en 2021 y hubo una tendencia similar en Veracruz, en la costa del Golfo de México, que vio caer sus tiempos de permanencia de 6,15 días en 2020 a 4,6 días en 2021. Sin embargo, los tiempos de permanencia de los contenedores en Santos aumentaron de 0,9 a 2,3 días en el mismo periodo. Las cifras de Balboa en el lado pacífico del Canal de Panamá también aumentaron de 3,3 días a 5,9 días año tras año, mientras que Colón en el lado atlántico del canal, por el contrario, vio reducir sus tiempos de permanencia a la mitad de 10 días a 5 días en el mismo periodo. Los puertos están comenzando a volver a los tiempos de permanencia más tradicionales a medida que la congestión avanza a través de la cadena de suministro. Muy bien. Gracias, Milenka. Bien. Como se ve ya, Milenka está registrada, está suscrita a las noticias que nos llegan todos los días, ¿no? Dana, James, ¿quién es más? ¿Está registrado, Josué? Sí, dicen. Lipse, James. También. Sí, lo del IPSE, en el IPSE estoy yo. ¿O cuál? El que ha mostrado ahora. Master Container. Ya mañana por nada más James va a mostrarnos noticias. ¿Ya? James, un video y una noticia. ¿Alguna consulta, pregunta? Estamos todavía a tiempo. Tenemos un tiempito para que lloren un poco. Yo tenía una consulta, dicen, pero es acerca del proyecto final. No sé si puedo hacerlo. Sí, sí, claro. Cuando pasemos a la parte de Icoterms, ¿no? ¿Hay que mencionarlo o hay que profundizarlo? No, solo mencionar. Solo mencionarlo. Puerto de Arica, Incoterms 2022. Ya, listo, dicen. Gracias. No, es que no estamos llevando, ¿cómo se llama? Ahora sí estamos llevando la materia de Incoterms, pero cuando presentas, solo das la información de qué Incoterms. En la factura tiene que ir solo el Incoterms. Ya, dicen, esa era mi duda. Listo, gracias. Listo. Denme un segundito, por favor. Pongamos un videito de superación personal. Una llamada urgente. La mente humana me fascina como nada en este mundo. No es de extrañar que uno sea perfectamente consciente de qué, cómo, cuándo y por qué tiene que hacer algo y al mismo tiempo no esté por la labor de ejercer acción para materializar esa idea.
¿Qué se interpone entre lo que deseamos con fervor y lo que nos apetece? ¿Qué ingrediente impide que consumemos nuestras aspiraciones más profundas? ¿Qué es lo que verdaderamente nos obstaculiza para conseguir lo que queremos? Exacto, las emociones. Para entender el origen de las excusas me veo obligado a explicar la metáfora del elefante y el jinete, creada por el psicólogo Jonathan Haidt. Por un lado, el elefante es un mamífero de dimensiones colosales, que goza de un olfato excelente y de un oído exquisito, pero cuya vista dista mucho de ser perfecta. Al carecer de una visión periférica, su mecanismo natural de defensa ante estímulos inesperados recae sobre los otros sentidos. Por ello, el elefante representa la intuición. Por otro lado, el jinete está situado por encima del elefante. Dada su inteligencia, el jinete sabe cómo situarse a lomos del elefante para dirigirlo, pues sujeta las riendas y piensa que lleva la voz cantante. Craso error. Por ello, el jinete representa la razón. Cuando el elefante y el jinete miran para el mismo lado, caminan en direcciones iguales y buscan objetivos comunes, no habrá conflicto alguno. El problema surge cuando las necesidades de ambos son diferentes, de tal modo que cada cual tira para su lado en pos de satisfacer sus propias necesidades. El elefante es grande, fuerte e impulsivo. El jinete, por su parte, es astuto, más pequeño y débil en comparación. Así pues, el control del buen hombre es poco menos que un aciago espejismo, pues no deja de ser precario e incierto en comparación al animal. Si el gigantesco elefante se rebela contra su dueño y quiere tomar otra dirección, es bastante probable que lo consiga. Es la lucha eterna de todos nosotros, la razón contra la emoción, pero aún no hemos llegado a la peor parte. ¿Quieres saber la triste verdad del asunto? Primero sentimos, después razonamos. Y cuando la emoción es tan poderosa que el individuo se ve sobrecargado por un mar de sentimientos aflictivos y sensaciones desgarradoras, recurre a la razón para excusar la decisión que las emociones ya han tomado desde hace un buen rato. De ahí procede la palabra excusa. Ahora ya entiendes lo que significa. Te sientes abatido cuando no estás por la labor de dejar tan pronto las sábanas. Por eso, la razón justifica que habrá días de sobra para estudiar, a pesar de que el examen sea dentro de 3 días y no hayas empezado. Te sientes desamparado cuando tu pareja no está junto a ti. Por eso, la razón justifica que merece una segunda oportunidad, a pesar de que no te trata como la persona digna y noble que en realidad eres. Te sientes sosegado cuando inhalas el humo del tabaco. Por eso, la razón justifica que no pasa nada por echar un par de caladas al salir de fiesta, a pesar de que nunca te conformarás con un solo cigarro. Te sientes contento cuando vas ciego de alcohol. Por eso, la razón justifica que beber con moderación no es malo para la salud, a pesar de que hayas sido el culpable de que no completaras ese ambicioso proyecto. Te sientes aterrorizado cuando piensas en emprender. Por eso, la razón justifica que es mejor seguir formándose 4 años más o esperar a que el ciclo económico sea más favorable, a pesar de que las oportunidades perfectas no existen. No te enfades conmigo, simplemente soy el mensajero. ¿Estabas pensando en bajar a la caja de comentarios para convencerme de por qué tu excusa sí es válida? No te preocupes, yo me la creo, yo te la compro, aunque he de advertirte que dicha autoconvicción jamás te ayudará a tomar acción, sino a reforzar un comportamiento sumiso y derrotista. Nada cambiará. No te culpo, pues no es más que el funcionamiento puro y duro del cerebro. Yo también lo hago, soy humano y me pongo excusas. ¿Pensabas que era un perfecto semidios esculpido por el mismísimo Zeus? La cuestión está en si en la baraja de alegatos y pretextos desvía la trayectoria del elefante ligeramente, o en si la bestia se apodera del sentido y dirección del camino, al tener arriba un jinete amansado y demolido. ¿En qué quedamos, caballero? ¿Va usted a ir de paseo o de rodeo? Saber qué tienes que hacer no importa tanto como pensaste en un principio. Más bien, el juego va a tener las agallas de hacerlo. Lo último, abre las compuertas del cambio, la mejora y el aprendizaje mediante un autochantaje que emana del propio sentido de urgencia del Homo sapiens. Y al revés, aunque saber lo que uno tiene que hacer podría ser de gran ayuda en una mente ya de por sí resiliente y decidida, la ciencia y la probabilidad demuestran que las garantías de que el plan cobre vida de forma sostenida brillan por ser escasas. Todos sabemos que el alcohol mata, pero la mayoría nunca le falta su cervecita diaria. Todos sabemos que el dulce mata, pero la mayoría no detiene los atracones de azúcar. Todos sabemos que la velocidad mata, pero la mayoría supera el límite permitido en carretera al sobrepasar un radar. No es el hecho de que uno sea consciente o no de un peligro lo que le aleja de él. No es el hecho de que uno sea consciente o no de una meta lo que le acerca a ella. Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál es el secreto que te permitirá revertir el proceso de autodestrucción? Lo sabrás a continuación. Existe una explicación psicológica detrás de este fenómeno.
Venga, piensa un poquito. ¿Recuerdas lo que te he dicho al principio del vídeo? ¿Qué es lo que verdaderamente nos obstaculiza para conseguir lo que queremos? Exacto, las emociones. Todavía no. Escucha el siguiente ejemplo. Imagina que vas caminando tranquilamente por la montaña y tu cuerpo empieza a sentir escalofríos al percatarse de que hay algo que parece ser una serpiente. Unos instantes después de sentir tal miedo e inseguridad, la cognición dice, es un palo, lo que ocasiona un cambio repentino y automático en la sensación. El jinete ha corregido el movimiento visceral y preconsciente del elefante, pues ha recurrido al pensamiento para alterar la sensación primigenia de sobresalto y dar una respuesta distinta a la inicial. Esto es, al pensar que es un palo, el razonamiento crea curiosidad y tranquilidad, dando lugar a que el miedo desaparezca por completo. ¿Cómo reacciona el ser humano ante un estímulo externo? El cerebro activa en los 200 primeros milisegundos tanto el cerebro reptiliano como el sistema límbico, mediante una serie de neurotransmisores que dan lugar a la composición global de nuestra forma de procesar. El cerebro de reptil sabe muy bien cómo activar el instinto de supervivencia, pero todavía no se ha enterado de que ya no vivimos rodeados de tiburones monstruo, leones cavernarios y tigres dientes de sable. El sistema límbico provoca la emoción que sentimos, pero está muy lejos de tomar las mejores decisiones en lo que a relaciones humanas contemporáneas respecta. ¿Y qué sucede entonces? Se han examinado dos tipos de cerebro cuya reacción es totalmente diferente. Sin embargo, ambas reacciones pueden tomar partida en una misma persona al tener que afrontar diferentes compromisos o simplemente al abordar múltiples desafíos que le permitan crecer y madurar como persona. Por un lado, el cerebro tipo 1 consigue activar a los 800 milisegundos una tercera área denominada neocórtex, responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, etc. La corteza prefrontal es capaz de iniciar la cognición para modificar el pensamiento acerca del estímulo externo. Si lo que estoy viendo fuera una serpiente, se movería y emitiría un sonido diferente. Pero cuidado, no es dicho razonamiento lo que fulmina la emoción anterior, sino lo que crea otra emoción distinta que se adapta mejor a la coyuntura. Antes estaba asustado y ahora estoy relajado o curioso. Por otro lado, el cerebro tipo 2 ha de aguantar un auténtico tsunami emocional, de tal manera que el sujeto es completamente incapaz de activar la cognición y resolver el problema, tal y como hizo el cerebro tipo 1. Este fenómeno es básicamente lo que explica el fracaso escolar, el exceso de velocidad o la obesidad mórbida. Por último, cuando los impulsos intuitivos deciden cómo actuar, el neocórtex interviene posteriormente para justificar por qué dicha decisión es la correcta. El sistema límbico ha ganado la partida. ¿Significa esto que dichas personas no tienen ninguna posibilidad para gestionar las emociones conflictivas? En absoluto. Pero encender un sistema cortical inactivo y sedentario requiere una buena estrategia. Deberán reunir un esfuerzo sublime para actuar y romper el patrón preestablecido, a pesar de que la intensidad emocional se incremente cada vez más. ¿Tienes miedo de saltar de un trampolín a 10 metros de altura? No pienses, salta. ¿Tienes estrés porque el temario del examen es demasiado largo? No pienses, estudia. ¿Tienes tristeza cuando tu quinto proyecto ha fracasado? No pienses, continúa. Poco a poco, el jinete tomará el mando y acaparará más poder. Por el contrario, si no se controla adecuadamente a un cerebro tipo 2, las consecuencias pueden ser fatales. Guiarse por las emociones es un paseo aleatorio. Tan pronto como se acierte en una decisión, se tomará otra cuya implicación es de proporciones hecatómbicas. Sigue tu corazón es, literalmente, la filosofía del drogadicto. Es aquí donde nacen las excusas. ¿Recuerdas? El elefante gana la partida al jinete, comienza a andar sin su consentimiento y, al verse incapaz de frenar al animal, elabora un pretexto que argumente por qué éste ha salido disparado en una dirección específica en contra de su verdadero interés. Sea como sea, cada vez que alguien tome una decisión, primero ha sentido en su cuerpo. Después, habrá algo que lo justifique o desmienta a nivel cognitivo. La inteligencia se puede entender desde la acepción de intelliger, esto es, seleccionar entre. Cuando yo soy inteligente, significa que, entre todo lo posible, escogeré lo más adecuado a la situación. La inteligencia emocional implica que el individuo elija la emoción más apropiada para el estímulo externo, entre todas las que se encuentren a su disposición. La emoción decide y la razón justifica. Dicho de otro modo, todas las decisiones
son emotivas. Y después, la razón explica la emoción que se experimenta en un principio o la transforma en otra que consigue desbancarla. Pero es lo que uno siente, lo que determinará el rumbo de la trayectoria. Si estás en cólera, el mundo se ve distinto a si estás en templanza. Si estás en miedo, el mundo se ve distinto a si estás en seguridad. Si estás en letargo, el mundo se ve distinto a si estás en júbilo. El pensamiento es un buen evaluador, pero no un buen gestor. La gestión tiene que producirse de emoción a emoción. El trabajo de saber lo que hay que hacer corresponde a la corteza prefrontal, pero ser capaz de hacerlo tiene que ver con la inteligencia emocional. Es decir, si el sistema operativo que se utiliza es el cerebro tipo 1 o el cerebro tipo 2. ¿Comprendes ahora por qué tanta gente se refugia en las excusas? ¿Entiendes ahora por qué saber lo que hay que hacer no basta? No todo el mundo ha aprendido a seleccionar sabiamente. No todo el mundo sabe gestionar sus emociones, y no es raro. Nadie nos ha enseñado a hacerlo. El factor que aniquila la existencia de miles de individuos es precisamente la kriptonita de su cambio. El problema es que una gran parte de las personas, al no entender las emociones más conflictivas, se asustan y prefieren fundamentar el dominio que éstas ejercen sobre su voluntad mediante justificaciones elaboradas por la razón. Es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, dijo Juan mientras buscaba olvidarse de su tristeza, consumiendo porquería televisiva. Es que mi jefe tiene que subirme el sueldo, dijo Laura tras calmar su ansiedad, comprándose 3 pares de zapatos carísimos. Es que las editoriales no me publicarían el libro, dijo Esteban para justificar el miedo a lo que el lector pueda pensar de él. Es que, mira, te digo una cosa, quizás a ti te puedas engañar, pero a mí, bueno, qué narices, sí, podrías embaucarme, ¿y luego qué? Tu vida seguirá siendo exactamente la misma, menos es que, y más hay que, es lo que quiero escuchar. Lo más grave de la situación es que la gente piensa que el hecho de que las excusas sean aceptables les exime de tomar responsabilidad sobre su vida. El asunto no va de tener razón o no tenerla, va de moverse o no moverse, de actuar o no actuar, de cambiar o no cambiar, de hacer o no hacer, y punto en boca. Deja de ser un jinete fatídico y desconsolado y conviértete en un domador de categoría. ¿Vas a tolerar que las emociones jueguen contigo o vas a jugar tú con ellas? ¿Vas a dejar que tu cerebro te domine o vas a convertirlo en una máquina infalible? ¿Vas a permitir que un sentimiento temporal tome una decisión permanente? ¿Vas a consentir que las excusas se carguen tu vida o vas a construir una vida con las excusas correctas? Sí, aquellas cuya emoción no se basa en la emoción, sino en la noción. ¿Quieres excusas? Va. Es que no tengo la paciencia de soportar una existencia miserable ni un segundo más. Es que no tengo la intención de quedarme parado y esperar a que el cambio aparezca. Es que no tengo la voluntad de autoconsolarme para reforzar mi melancolía y letargo. Es que no tengo la convicción de recurrir al lamento para resolver mis problemas. Es que no tengo la osadía de autorizar de nuevo un comportamiento de perdedor. Es que no soporto las malditas excusas. Ahora te toca a ti. ¿A quién le toca? ¿Les ha dolido o no? Excusas. Sí. Excusas. Es que no podía, ¿no? Pero bueno, Dana le ha entendido más porque ha visto una presentación igual que ha hablado del elefante y el jinete. ¿Te acuerdas esta mañana, no? Ha mencionado lo mismo y en realidad es eso, ¿no? Nosotros buscamos excusas en vez de... Sí, le dicen eso, tiene razón. Mire, yo en noviembre estaba en la materia de microeconomía y yo hice un proyecto para el ICE, para ganar en el ICE, y pensé que no iba a ganar nada, y le comento que gané y hice un trabajo con el ICE sobre el comercio internacional y los puertos llenos, y está publicado por el ICE. Bien, bien, Josué. Es que querer es poder, ¿no? A veces pensamos que no vamos a lograr nada y ponemos excusas y no lo hacemos, ¿no? No avanzamos. ¿Sí? Sí, Liz. Ahí aprendí que cuando quiera hacerlo voy a meterme a todo lo que pueda, ¿no? Así es, así es. Dicen, en mi caso, o sea, yo lo hago, ¿no? Yo todo lo que tengo que hacer lo hago, pero soy de esas personas como que se estresa antes de tiempo, algo más o menos así decía, ¿no? Que hay un examen o hay algo así y ya estás preocupándote en vez de estudiar.
O sea, pero es tiempo preocupándote, en ese tiempo pudiera estar ya estudiando, leyendo y todo eso. Ahí yo me identifiqué. Si es que se quieren desestresar entrando al infinito y más allá. ¿Saben qué es el infinito, no? Yo me duermo estresado y preocupado, pero no estudio, Alicia. No tengo nervios. El infinito es su celular, ¿sí? Desconéctense para hacer sus cosas, ¿sí? Igual, un comentario igual que se ha hecho respecto a eso es eso, ¿no? Le han puesto el nombre de infinito porque estamos en el área infinita en vez de hacer o proyectar lo que tenemos que hacer directamente. Es bueno ver de todo tipo de videos. El área motivacional a uno igual te levanta, ¿no? Lo escuchas, bueno, cuando tienes ganas de escucharlo y te levanta y te dice, ¿qué estoy haciendo? Es como para que se sacudan y empecemos de nuevo. No sé si. Sí, Lice. Muy bien, no lo estoy reteando, no se sientan mal. Vean, sigan viendo los videos. Bien. Entonces, mañana continuamos. Ya mañana es viernes. Nos vemos, James, Josué, ¿y dónde están? ¿Nadie más? Franco, ¿estás ahí? Sí, Lice. Franco, tienes falta, por nada más. Ya. Bueno, Franco, Josué, James, ¿dónde nos vemos? Hoy día es compadres. Mentira. No se dice, usted diga, no, si yo aparezco. No, no me gustan esas cosas, pero ya me están llamando. Ya estoy para ir a jugar fútbol. Qué buena excusa. Qué buena excusa. Muy bien. Señores, que estén muy bien. Sigan adelante. Mañana continuamos. James, no te olvides temprano el video. Sí, sí. Hoy día fui al mercado y me agarró la trancadera. Excusa. Pero es de verdad. Está lo que me ha pasado, durmiendo, James, no le ve los ojos. Más bien tengo sueño. Pero es que en ciertos casos, James y todos, digamos, hasta eso tenemos que prevenir, ¿verdad? Es decir, una hora no sabía antes. que iba a tardar. Sí, eso sí es excusa, ¿no? No sabía que iba a tardar, digamos, ¿no? Pero es decir, uno previene todo eso, ¿no? Previene. En realidad yo me desespero, tengo que estar a la hora y no sé cómo lo hago, pero logro estar a la hora. En cualquier caso, aunque haya trancadera. ¿Por qué? Porque salgo antes, sabiendo que va a haber algo por ahí, ¿no? Por ejemplo, por la feria, ya sé que va a haber feria y tengo que ir a algún lugar, prevengo salir una hora antes, ¿no? Para no pasar por los días miércoles y sábados. Entonces, para todo hay solución, pero también hay excusas del lado infinito. Nos vemos mañana, chicos, que estén bien, bendiciones. Mañana, Alicia. Mañana, Lice. Luego, Lice.